Les cuento que estar encerrado sin saber nada de lo que ocurre afuera, con tu vida, con tu familia, con tu gente, yo creo que es lo más difícil que tiene la casa de los famosos. El encierro, ¿sabes? Sí es algo bien particular. O sea, tú estás participando de un experimento, le dicen social, no es un experimento como psicológico. O sea, ¿cómo te vas a comportar con una serie de circunstancias que alteran mucho tu cotidianidad, tu forma normal de la vida? Una de las formas que te altera es no saber nada de fuera. Entonces la gente piensa que uno cuando está encerrado en la casa de los famosos le llegan noticias, le llegan cosas, le llega información, nada. O sea, solamente te llega lo más importante, o no lo más importante, lo más crucial. Un accidente de alguien, algo muy delicado con tu familia. Resto, por ejemplo, si te van a hipotecar la casa y te van a dar 15 días, pues no te lo dicen. Te lo dicen, ay, ya te quitaron la casa. Sí, es algo así como muy fuerte. Yo, por ejemplo, tengo un problema con la pensión y le decía pues al jefe con el que uno era en el confesionario, jefe, ¿será que Lorena me puede dar noticias cómo va lo de la pensión? Me decía, no, o sea, yo le puedo decir a ella lo que tú quieres que le diga, pero no te puedo dar ninguna información de fuera. O sea, hay un control muy fuerte de toda la información que venga del exterior. Entonces, claro, tú estás ahí encerrado. Cuando uno sale y a lo último uno recorre como el círculo, lo que es la casa, porque la casa es un círculo, ¿saben? Es un círculo que queda como en un tercer piso y el cuarto piso que es la terraza. Entonces en el tercer piso tú la recorres y ves ventanas, todas las ventanas, no, todos los espejos que uno va adentro, pues para la gente de fuera es una ventana, que es donde están las cámaras. O sea, todo el tiempo estás como observado, espiado, como cuando uno va al zoológico y ve unos, digamos, a los micos o a los gorilas, ¿no? Entonces uno se pone a observarlos, a ver cómo es su comportamiento. Igual pasa acá. Entonces les decía que ese encierro es un encierro hermético, totalmente hermético, y ese encierro te produce que tú no sabes qué pasa con el tiempo, no sabes qué horas son, no sabes si es de día, si es de noche, si es de madrugada, no sabes nada. Y entonces uno todo el tiempo quiere adivinarlo, porque hay un afán de uno de saber, pues, si es de mañana o si es de noche. ¿Sí me entienden? O sea, hay algo que está muy arraigado entre nosotros, que es el tiempo. Unos más que otros. Hay gente que de pronto no sentía como tanto desespero con respecto a eso. Yo sí, yo tenía un afán de saber todo el tiempo cómo era, cuánto tiempo transcurría. Entonces, al principio, digamos como las primeras semanas, era extraño porque no sabíamos si era de día, si era de noche. Hasta que, digamos, la abuela y yo nos dimos cuenta que al lado del comedor, por las escaleras que subían a la terraza, uno miraba y había un rinconcito. Y en el rinconcito podíamos ver si estaba la luz día o si estaba la noche o si estaba en el punto ese que comienza a oscurecerse. Digamos que ese era lo más cercano a saber qué tiempo era. Pero cuando te levantan hasta ese momento de que se esté poniendo el sol, que esté oscurito, no sabes nada, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, te despiertan. Entonces, uno asume que lo despiertan a las 7 de la mañana. Después descubrimos que no, que nos despertaban a otras horas. Pronto a las 8, ves que a las 9. Entonces, todo ese cambio del tiempo en tu cuerpo te va generando cosas extrañas. ¿Se me entiende? Ansiedades, desespero, que uno no es consciente de eso. Entonces, por eso uno busca el tiempo, uno busca saber más o menos cómo es la hora para tranquilizarse. Eso me ocurría a mí, ¿sí me entiendes? Era mi experiencia dentro de esa casa. Muchas veces decíamos, uno se sentaba a hablar y decía, ha pasado mucho tiempo. Y había pasado una hora. Uno sentía en su cuerpo, en su mente, que habían pasado como 5 horas. Por ejemplo, en la gala. La gala era una cosa. La gala le decimos cuando estábamos en todos los días en el directo. ¿Sí? En el directo. Entonces, para nosotros era un suplicio porque nos mostraban de pronto 5 o 10 minutos ahí reunidos, pero estábamos sentados desde hace mucho tiempo. Y se nos hacía eso larguísimo. ¿Sí? Yo creo que nos sentaban como a las 8 de la noche y a las 9 comenzaba el directo. Realmente nunca lo supe exactamente, pero era ahí. Yo, por ejemplo, sentí que era un suplicio. Los que veían el 24/7 deberían darse cuenta, ¿no? Uno no sabía qué hacer. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué este letargo del tiempo? Para mí parecían como, no sé, como 10 horas, 8 horas. Eso era una cosa infinita. Eso era lo que más como que me demolía. Era ese estar listo para la gala. Entonces, ahí en ese momento digo, bueno, yo tengo que saber cuánto dura una gala, cuánto duramos sentados. Y me di cuenta que en el horno que había en la cocina, el horno tiene un cronómetro. Y entonces con ese cronómetro, cuando decían
famosos a la sala. Entonces yo miraba el cronómetro y nos sentábamos y luego miraba el cronómetro y habían pasado como 2 horas, que es muy largo, ¿no? Pero 2 horas eran infinitas. Entonces yo buscaba todo el tiempo como ese cálculo del tiempo, ¿no? Ese huequito que les decía, a ver si era de noche, de día, ese cálculo del tiempo con el cronómetro del horno. Y como allá lo espían a uno todo el tiempo, ¿entiendes? Todo el tiempo, yo les decía, no, mira que tenemos ese cronómetro, y más o menos lo tenía ahí cronometrado y uno se levantaba y lo reseteaba. Y llegaba la gente de producción y pronto, sí, muy pillos, muy listos. Entonces reseteaban la cosa. Un día, en el sábado de esas de fiesta, el negro me dice, ya listo, ahora sí me pillé como en la vuelta. Yo, ¿por qué? Porque estaba el músico y el músico hizo así, se le dio el reloj y él no se dio cuenta nada de eso. Y entonces son las 8:30, yo bajé rápidamente, miré el cronómetro y ahí comenzó él como a tener una tabulación de las horas, ¿sí me entiendes? Y decía, bueno, si a las 8:30 en el reloj eran las 22, si pasaban 5 horas, entonces ya son las 1 de la mañana. Entonces él más o menos comenzaba a cuadrar el tiempo, pero eso lo reseteaban y se volvió uno loco. Entonces vengo como a esta reflexión trascendental, ¿sí? Más allá de lo divertido, y era esa necesidad que tenemos, yo creo que todos, por lo menos algunos, de saber el tiempo, de saber qué horas son, de saber si es el mediodía o son las 3 de la tarde, ¿sí me entiendes? Yo sentía esa necesidad todo el tiempo. Cuando subíamos a la terraza, ¿sí me entiendes? A los juegos y todas esas vainas, la terraza a veces tenía abiertas las ventanas, ¿no? Entonces podía mirar el sol. Entonces, como yo soy bogotano, si yo sé, todo el mundo sabe que el sol sale en Oriente. El Oriente en Bogotá son las montañas. Entonces yo decía, ok, aquí sale el sol, tum, 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 tum. Y muchas veces teníamos las pruebas o ciertos brunch. Si yo miraba el sol y la teníamos cenital, entonces casi siempre yo creo que estábamos como entre las 11 y la 1 de la tarde, pues hablemos así, pero no la hora exacta. Entonces uno más o menos, entonces veía uno que se bajaba, el sol estaba por allá, entonces deben ser 2 o 3 de la tarde. Como es una interesante ese cálculo con el sol, cuando estábamos arriba en la terraza. Una vez nos hicieron una prueba y la prueba era casi como adivinar la hora, ¿sí? Entonces teníamos que adivinar la hora cada media hora con un reloj despertador y hacer cucú, cucú. Cada uno se disfrazaba pues como un pajarito del cucú y hacía cucú, cucú cada media hora. Y uno lo tenía que calcular. Entonces hicimos todas las cosas, que no sé qué, que el reloj de arena, que el reloj de luz, que es muy interesante. En Cartagena todavía queda un reloj de luz en la catedral, ¿saben? Está ahí el reloj y el sol pega de determinada forma y si son las 12 pues no hay sombra, ¿sí? Porque el sol está cenital y entonces a medida que el sol va desplazándose, la sombra se va desplazando hacia la tarde. En la mañana la sombra se va desplazando de la izquierda hacia la mitad. Entonces, lo que les quiero decir es eso, ¿no? O sea, qué interesante que una de las cosas que más lo molesta a uno es el tiempo, es no saber qué horas son, es no saber estar encerrado y no saber si es de día, si es de noche. Y más allá, si es la mañana o si es la tarde. Es algo bien impresionante. Y eso, creo yo, no de una forma consciente, sino otro que opera ahí, un subconsciente que comienza como a alterarse, a ponerse como ansioso, a ponerse como extraño, ¿sí? Que forma parte de ese experimento. Y esa sensación que yo sentí de no saber si era de noche, de día, qué horas eran, siempre me estaba afectando y siempre estaba buscando cómo solucionar eso. Cómo aclararme a mí qué horas eran. Muchas gracias por estar aquí en mi canal, Flaco Solórzano Actor. Se pueden suscribir, ahí ping, darle ping, como se dice, y estar pendiente de estas reflexiones que estoy haciendo sobre La Casa de los Famosos 2025. O sea, como todo eso que vi, como reflexiones trascendentales, simplemente anécdotas o cuentos que le pasaron a uno, que solamente pasan en ese sitio. Muy bien, muchas gracias y ya saben, suscríbanse y estén pendientes. Chao.